Yo quiero agradecer el tema que me han propuesto porque es un tema muy desafiante y, como decía el doctor Gaete, es un tema de la práctica clínica diaria. De manera que lo que vamos a hacer ahora es presentar un poco el tema de la evaluación del riesgo cardiovascular en la cirugía no cardíaca y para eso en realidad he tomado mucho de lo que recientemente ha salido publicado después del Congreso Europeo de Cardiología de Barcelona, que son las últimas guías de evaluación. Y para eso vamos a seguir la siguiente ruta, digamos. Vamos a tratar de definir y ver la importancia que tiene la evaluación del riesgo cardiovascular de cirugía no cardíaca. Vamos a tratar de mostrar algunos aspectos que a mí me parecen relevantes, obviamente no son todos y hay un tema de tiempo que no puedo evitar, y por supuesto también algunas conclusiones que me parecen válidas. La definición que nos ofrece la guía es que este es un proceso muy importante que tiene como objetivo orientar fundamentalmente el manejo perioperatorio y las indicaciones terapéuticas de los métodos diagnósticos, pero con un objetivo muy claro que es reducir la morbimortalidad cardiovascular en el corto plazo. En general, cuando ustedes ven corto plazo, implica aproximadamente 30 días de un evento quirúrgico. ¿Y qué es lo que queremos evitar, digamos? Queremos evitar, por supuesto, la muerte, queremos evitar el infarto al miocardio, queremos evitar la insuficiencia cardíaca aguda, queremos evitar arritmias que potencialmente puedan tener impacto vital, queremos evitar tromboembolismo pulmonar, queremos evitar falla de otros órganos o accidente vascular cerebral. Este es un tema que no es menor y cada día nos va a tocar enfrentarnos más. ¿Por qué razón? Porque si uno considera que el 5% de la población mundial, es decir, aproximadamente 300 millones de seres humanos están expuestos a una cirugía no cardíaca anualmente, de esas, el 85% de todas esas cirugías son no cardiovasculares y prácticamente la mitad de quienes se operan tienen más de 45 años y al menos 2 factores de riesgo cardiovascular. Por otro lado, si tomamos a los pacientes que son sometidos a angioplastia, hasta el 11% de ellos en el año siguiente a ese procedimiento van a ser operados por algún motivo, por alguna cirugía no cardíaca. En Europa se estima que entre el 2018 y el 2050 la población de personas que tienen 75 a 84 años va a crecer en un 60%. De manera que este es un evento muy vinculado a la edad y desde luego a una población de riesgo cardiovascular creciente. Vamos a mis tips personales, digamos, que es lo que yo trato de hacer en la práctica clínica en los pacientes que me toca evaluar. El primero de ellos es tratar de situarnos en dónde estamos parados frente al paciente, teniendo presente que el riesgo de complicaciones de un paciente va a estar siempre determinado por la condición clínica previa, por el tipo de cirugía y por las circunstancias del acto quirúrgico mismo. Desde luego, una cirugía de emergencia, de urgencia, tiene un riesgo mayor que una cirugía electiva. Por eso es muy importante saber, en primer lugar, si se trata de una cirugía de urgencia, en la cual está en riesgo la vida del paciente o la función de un órgano, en donde no hay discusión posible, el paciente debe ser operado, y generalmente estos pacientes pasan casi inmediatamente a salas de cirugía o a pabellones. Sin embargo, a mí me parece importante tratar siempre de pensar que como evaluadores tenemos mucho que hacer en términos de al menos obtener alguna historia clínica o examen físico focalizado, si se puede, que puede ser del paciente o familiares, tratar de hacer por lo menos algunos exámenes de urgencia, el laboratorio, electrocardiograma,
y si existe un ecocardiografista eventualmente calificado, una ecoscopía eventual, dependiendo de la cirugía que vaya a ser sometido el paciente, le puede dar mucha información respecto de la función ventricular, las válvulas, el pericardio, al médico quirúrgico y al anestesiólogo, que van a tener en sus manos el tratar de modular el impacto de la cirugía de urgencia y eventualmente el manejo del postoperatorio inmediato. Todo eso tiende a reducir el riesgo cardiovascular. Existen otros pacientes que van a hacer cirugía en lo que se ha llamado tiempo sensible o sensible al tiempo. El ejemplo típico de esto son los pacientes oncológicos, que son pacientes que nosotros podemos retardar un tiempo, pero no demasiado, porque permitimos en la medida que nos retrasamos en la evaluación en que la enfermedad neoplásica progrese y su pronóstico se vea complicado. Otro ejemplo son, por ejemplo, los pacientes que tienen un accidente vascular cerebral por una placa inestable en las carótidas, y nosotros sabemos que el riesgo de recurrencia es muy alto y esos pacientes tienen un tiempo determinado. En esos pacientes es muy importante la evaluación multidisciplinaria con el evaluador para que sepamos cuánto tiempo disponemos para tratar de evaluar con la mayor rapidez el paciente sin necesidad de comprometer el resultado de la cirugía, el riesgo de algún órgano, la vida del paciente o complicaciones. Algunos de estos pacientes pueden ser tratados como cirugías electivas dependiendo de lo que el equipo multidisciplinario nos aporte como información. Y la cirugía electiva en realidad es el escenario donde la mayoría de las cosas que yo voy a mencionarles ahora tienen cabida porque tenemos más tiempo, no vamos a comprometer la vida del paciente o la función de un órgano o de alguna extremidad y con eso tenemos más oportunidad de evaluarlo. De manera que el primer tips es saber inmediatamente en qué escenario yo estoy ubicado. Se trata de una cirugía de emergencia, tiempo sensible o electiva. El segundo aspecto que me parece relevante es quién es el paciente que va a ser operado. Y cuando hablamos del paciente que va a ser operado, hay que tener presente que la misma indicación de la cirugía debe iniciar la valoración preoperatoria. En el momento que yo conozco al paciente, tengo que comenzar con las acciones destinadas a su evaluación de riesgo quirúrgico. Y que la profundidad de la exploratoria que voy a someter depende del riesgo específico del paciente. Esos son dos conceptos importantes. El paciente lo conocemos, se trata de una cirugía determinada, tenemos que partir inmediatamente con la evaluación y en segundo lugar es el riesgo de ese paciente el que va a determinar la profundidad del estudio que le vamos a hacer. ¿Y cuál es el estudio? Bueno, la historia y el examen físico completo, algunos exámenes que son generales y una evaluación cardiovascular más definida. Lógicamente, esto no lo vamos a hacer en todos los pacientes. Yo he puesto acá, separado, quién es el paciente y cuáles son sus comorbilidades. Y esto siempre me ha parecido a mí que las guías o los documentos que nosotros estudiamos quedan un poco, yo diría, no alcanzan a cubrir completamente el concepto de quién es el paciente que vamos a operar. Porque, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí muchas veces en la práctica clínica, es que es fundamental conocer realmente al paciente, la persona que está detrás de la cirugía que se va a realizar. Cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, cuáles son sus experiencias quirúrgicas previas, que muchas veces marcan negativamente a los pacientes, cuáles son sus aprehensiones o sus expectativas respecto del acto quirúrgico, cuál es su red de apoyo, es muy importante conocerla, si el paciente tiene cuidadores, los adultos mayores tienen algún familiar específico con el cual vamos a tener que contactarnos, o eventualmente si el paciente tiene una situación muy precaria. Eso es fundamental. Desde luego las comorbilidades, y ahí vamos a estudiar la búsqueda de factores de riesgo cardiovascular, cardiopatía, disfunción de algún órgano. Existen herramientas que son calculadoras de riesgo
vamos a ver algunas de ellas que nos permiten aproximarnos al riesgo del paciente, y las guías proponen para aquellos pacientes que están en procedimientos de riesgo intermedio o alto riesgo quirúrgico, el evaluar la capacidad funcional y la fragilidad, que es un concepto que también vamos a tratar de explicar. Desde un punto de vista general, es fundamental exámenes también de laboratorio, que las guías enfatizan mucho en el diagnóstico de la anemia. La anemia la mayoría de las veces se debe a déficit de fierro, sobre todo para cirugías que tengan anticipadamente pérdidas sanguíneas aumentadas. Es muy importante corregirla, ya sea con hierro oral o hierro parenteral. Y la evaluación cardiovascular, en que tenemos muchos exámenes, también solo están relevadas a una evaluación de pacientes que tienen riesgo intermedio o alto. Ahora, estos son calculadores de riesgo. Como ustedes ven, hay varios. Probablemente el más antiguo y en el cual estamos más familiarizados es el score de Lee o el RCRI. Este es un score bastante clínico, en donde básicamente hay 6 variables que nosotros vamos a considerar: la existencia de enfermedad cardíaca, isquémica o cerebrovascular, la historia de insuficiencia cardíaca congestiva, la existencia de diabetes, insulino requirente, falla renal con creatinina mayor de 2, o el paciente que ya tiene un riesgo quirúrgico alto. Y aquí ustedes ven que este score lo que lo hace es estratificar a los pacientes en riesgo bajo. 6% nos da un rango de 4.9 a 7.4 de eventos a 30 días, riesgo intermedio o riesgo alto. Este es un score que básicamente habla de mortalidad, infarto o paro cardíaco. Y el otro, yo diría que es el más utilizado también, es el NSQIP. Es un score que está construido en base también a una gran población validada de pacientes y que tiene varios ítems. Es más complejo, requiere que tengamos acceso a Internet, requiere de introducir una serie de datos. Lo valioso de este score es que nos da un riesgo absoluto en cada procedimiento, o sea, es más específico para un determinado procedimiento. En cambio, el score de Lee es un score más general, pero accesible clínicamente. Las guías enfatizan mucho que no hay un score único y que ningún score debe suplantar o reemplazar el criterio clínico para evaluar al paciente. Eso yo creo que es muy importante, porque en realidad es un concepto que, en relación a las guías del 2014, hoy día queda un poquito de lado, en el sentido de que se le da una medida, pero es un instrumento más. La capacidad funcional de los pacientes se pueden evaluar clínicamente. Se dice que el paciente que es capaz de caminar o ascender 2 pisos de escalera sin disnea tiene una capacidad funcional adecuada, pero por supuesto está el índice de actividad de Duke. Este índice es un índice al cual podemos acceder vía Internet y que tiene un puntaje. Este es el puntaje máximo y estos son los METs estimados, y nosotros mediante este score podemos estimar los METs que tiene un paciente mediante una fórmula en donde ingresamos el volumen de oxígeno que es capaz de consumir el paciente, y multiplicado por el score de DASI, que es este índice, nos da la cantidad de METs. Son instrumentos que podemos utilizar, pero nuevamente también podemos hacerlo clínicamente.